En estos días. Hoy existe una reunión, pues el salario para el próximo año pues está en estudio, y qué gusto para nosotros saludar en esta mañana con el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, es delegado del sector empleador ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. El día viernes existió una primera reunión, se ha manifestado que se ha convocado para el día de hoy una segunda reunión para la revisión tarifaria del salario básico unificado. ¿Cuáles han sido los planteamientos? ¿Cómo se está abordando? Justamente, licenciado, qué gusto escucharle a través de Vigía. Buenos días. Muy buenos días, Marta. Buenos días a todos los que nos están escuchando el día de hoy. A ver, pues en efecto, el día de hoy tenemos la continuación de la primera sesión del Consejo Nacional de Trabajos en materia de definición de cuál podría ser la variación del salario para el año 2021. Las cifras macroeconómicas, cuando hablamos de la inflación, cuando hablamos del empleo, cuando hablamos de la proyección de crecimiento, lamentablemente todas nos dan valores negativos. La situación económica del Ecuador, pre-pandemia, antes de la pandemia ya estábamos bastante complicados. Sin embargo, la pandemia simplemente agravó la situación, pero también puso en evidencia la mayor cantidad de los problemas que tenemos. La sesión pasada no se generaron planteamientos, precisamente porque faltaban algunos datos macroeconómicos que tenía que entregarnos el Ministerio. Parcialmente nos los ha entregado, y de lo que nuestra preocupación se mantiene y se ha ratificado en el tema de que hay una situación muy compleja para el Ecuador. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Ya no es un tema de que ni la mitad, son 7 de cada 10 ecuatorianos no están considerados dentro del empleo pleno. Y si bien vamos a definir qué pase con el salario, vamos a tratar el tema, también vamos a tratar mucho el qué hacer para buscar herramientas para que haya más espacio de contratación nueva. Creo que eso es fundamental y ya hemos avanzado en ese tema. Y sobre todo sostener las plazas de trabajo que existen, licenciado. A eso voy también. Lo que usted ha dicho es así, sostener las plazas de trabajo, porque desde el año 2015 el empleo pleno en el Ecuador ha venido descendiendo de manera sostenida. Y han sido varias razones. No podemos echar la culpa a una u otra, pero manejar temas ya muy politiqueros, más aún de que estamos en época de campaña, puede ser generarnos más problemas. De la política no vamos a generar producción, de las reglas claras vamos a generar producción. Entonces, lo que estamos ahorita es esperando cuál va a ser la posición de los trabajadores. He leído un titular de prensa que me preocupa porque dice que no van a asistir, pero entendería que es algo menor y que los trabajadores van a asistir porque es una responsabilidad, no solamente para quienes tienen empleo, sino para quienes deben acceder al derecho a tener empleo. Bueno, aquí se llegará también con diferentes, de pronto, acá se llegará con diferentes propuestas también, licenciado, el día de hoy. Vamos a llegar con propuestas, pero estamos claros que si es el principal problema, la falta de empleo, lo primero que debemos hacer es probablemente, y nos hemos pronunciado en ese tenor, que lo conveniente sería sostener el salario mantener el salario el próximo año, porque si aplicamos la fórmula que nos plantea el acuerdo ministerial, matemáticamente hablando habría que reducir el salario. Y la reducción del salario, pues el acuerdo ministerial lo prohíbe expresamente y no sería lo más conveniente, sin perjuicio del hecho que técnicamente el salario sí debería reducirse entre 1 hasta 2%, para ver si esto apoya el crear más empleo. Pero no es algo que sea factible, lamentablemente. Claro, se mantendría en todo caso. Porque hay que generar empleo. Claro, se mantendría en todo caso, licenciado. Sí, exactamente. ¿Cuáles serían los mecanismos de cálculo? ¿Cuál sería ese mecanismo de cálculo para el salario? Bueno, el Ministerio nos envió
elaboró el acuerdo ministerial 185. Ahí se consideran factores como productividad laboral, crecimiento de la informalidad, una serie de aspectos. Pero claro, la informalidad ha crecido, la productividad, y eso es curioso, la productividad se ha reducido sustancialmente, y ese es uno de los ejes críticos para sostener el salario. Pues hay que hacer algunos ajustes en materia económica en el Ecuador, y claro, pues nos dirán que estamos dialogando en esta mañana, amigos oyentes. No es tan sencillo. Sí, le estamos escuchando, licenciado, justamente cuando se mencionaba que el Ministerio de Trabajo deberá aplicar una fórmula que mantiene 9 factores. ¿Cuáles son esos factores y qué se va a hacer el día de hoy en esta convocatoria que ha hecho el Ministerio, justamente, licenciado? Los factores tienen hasta nombres un poco rimbombantes, técnicos, porque son la ponderación del salario en función al empleo, no son factores que uno pueda decir irse a una página web y consultar. Son factores que se van a calcular al interior del ministerio. Tiene que ver la ponderación y la variación del índice de precio al consumidor, inflación, factor de ponderación de la productividad, factor de ponderación de la informalidad. Pues como digo, son 9 factores que los tengo aquí a la mano, pero más allá de eso, yo creo que la evidencia es que esos factores primero nos arrojan una cifra negativa, que eso ya lo hemos revisado. Claro. La cifra negativa no se puede aplicar, entonces quedaría en valor quedaría en cero en último caso, cualquier variación. Pero sí hay que analizar seriamente, generar fuentes de empleo, y hay que analizar seriamente el ver cómo dar un giro distinto a la discusión salarial. No es una discusión política, no es una discusión de campaña. La discusión salarial debe ser una discusión que tenga que ver primero un poco con sectores, pero también con las condiciones individuales de cada empleador, porque no es tan sencillo simplemente subir por decreto. Conversaba con sector de los agricultores, por ejemplo. Los agricultores ahorita están con problemas muy serios y muchos productos están por debajo del costo de producción. La inflación se ha reducido en 1.6%, o sea, no es broma. Entonces dicen, si me subes el salario, lo único que voy a tener que hacer es prescindir de gente. Claro. No puedo pagar. Claro que sí. Esa es una realidad. Entonces, es una realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir jugando a que vamos a poner cosas maravillosas que están bien para el papel o para ganar uno que otro voto, pero que luego de haberse ganado el otro voto llegue la factura de decir, oye, tus propuestas de campaña pues eran totalmente antitécnicas, totalmente irreales inclusive? Pues ahí es donde hay que trabajar en que las cosas que se hagan sean técnicas, sean reales y tengan obviamente un respeto a las normativas, respeto a los derechos y protección, como usted bien lo ha dicho, Martita, no solamente protección a quienes no tienen derechos y que hay que otorgárselos a través de generar fuentes de empleo, sino también preservar, precautelar esas pocas fuentes de empleo, y digo pocas porque 2,5 millones de ecuatorianos bajo empleo pleno en una población de más de 8 millones es preocupante. Sin embargo, licenciado, se ha venido trabajando y se han desarrollado varias acciones que se delinean en crear más empleo y combatir la informalidad, como con estas nuevas formas de contratación. ¿Cómo se ha mirado también ello? A ver, yo creo que es importante reconocer que estas nuevas formas de contratación, primeramente, los últimos 4 acuerdos, turístico y cultural, productivo, el tema de empleo, de emprendimiento y empleo joven, primero atacan el problema transversal. No es que vamos a irnos a un sector específico, sino vemos cómo ser lo más amplios posible a todos los sectores. Eso es lo que se trabajó el 2019 en el Consejo, y que se estaba por implementarse ya, y se complicaron las cosas. Hemos felicitado al ministro Isch justamente por tomar la batuta y promulgar esos acuerdos ministeriales, pero claro, esos acuerdos ministeriales son herramientas
para poder generar fuentes de empleo que dependerán también mucho de cómo se vaya la reactivación económica. Entonces, ya tenemos las herramientas, ya podemos avanzar. El avance no va a ser automático, pero ya es un camino. Ya tenemos un camino y confiamos, y lo hemos dicho expresamente, que necesitaremos, no sé, los acuerdos son de finales de septiembre, principios de octubre, pues hace poquito. Necesitamos octubre, noviembre, ya está pasado, y a diciembre para ir midiendo y evaluando estos acuerdos, porque estos acuerdos deben trasladarse a una reforma estructural del código. El Código del Trabajo como está no genera espacios de empleabilidad, por el contrario, complica de sobremanera la generación de empleo pleno, porque el empleo no se crea por decreto, se crea por producción. Y ahí es donde tendríamos que debatir un poco el salario con alguna variable adicional que tenga que ver directamente con la productividad. Aquí es necesaria una reforma, licenciado. El código data del año 38 y eso no es el problema real. El problema real es que las reformas que se han hecho a ese Código del Trabajo de 1938 se las ha hecho como que el mundo no hubiera cambiado y como que seguiríamos en 1938. Cuando lo que deberíamos estar apuntando es más bien a un código que se asemeje y abra puertas para ver cómo es las nuevas formas del trabajo en el siglo XXI. Recuerdo haber conversado con usted justamente de esta encuesta de Deloitte, claro que sí, que sacó el mes de diciembre del año pasado, en que nos decían que en ese momento habían 15 actividades productivas que 15 años atrás ni siquiera existían. Esta dinámica de cambio del mundo y ahora la nueva normalidad nos obliga a ser mucho más flexibles, y también nos obliga a pensar en que hay que ser adaptables a los nuevos tiempos. Entonces, la rigidez que tiene el código no ayuda absolutamente en nada a poder abrir espacios de trabajo, de empleabilidad y principalmente en un sector generador de empleo como es el sector agropecuario. En este sentido, también, ¿cuál sería el equilibrio entre la parte patronal, laboral, para llegar a estos acuerdos sobre mínimos que se ha estado también manejando en el país, licenciado? A ver, yo creo que en materia de contratación ya hemos avanzado muchísimo en lo que se avanzó el año pasado y que se representa en estos acuerdos dentro de lo que el código puede hacer, ¿ya? Porque no todo se puede hacer a través de acuerdo ministerial, hay cosas que requieren reforma legal. Pero creo que los acuerdos, y estoy seguro que van a demostrar, ya con número de contrataciones nuevas, que son factibles y son viables, y que el problema sí es de sobrerigidez. Eso nos va a tomar un tiempo, pero en materia salarial yo creo que todavía tenemos un trecho por recorrer, porque las cosas no tenemos una claridad todavía, aunque a nivel de consejo sí hemos visto de manera muy expresa y muy clara que si seguimos como vamos a seguir perdiendo más empleo pleno. Y eso sí nos preocupa de sobremanera. Claro que sí. De no llegar a un consenso el día de hoy, en estos días, ¿qué puede pasar? Bueno, de no llegar a consenso el día de hoy, siempre hay la opción de la segunda reunión. Como digo, el día de hoy daremos continuidad a la primera reunión del Consejo. Se trata en 2 sesiones del tema laboral, el tema salarial. Nos daremos un espacio para repensar y volver a trabajar al interior soluciones a los problemas. Y de no llegar a consenso, pues debe aplicarse la fórmula determinada en el acuerdo ministerial 185, que si bien la matemática de esa fórmula nos da un número negativo, porque realmente la realidad la realidad supera la ficción. La fórmula nos da un número negativo, pues el mismo acuerdo ministerial determina que no se puede bajar. Entonces, hasta ahí quedamos.
Claro que nos sí. quedaríamos con un salario igual al actual para el próximo año 2021. Una subida en cero, sobre todo. Existe mucha expectativa sobre este particular y la reunión que se mantendrá el día de hoy a las 11 de la mañana, se ha mencionado. Y esperamos que existan resultados para poder informar a nuestra comunidad. Licenciado, para concluir, ¿cuál es su mensaje a toda nuestra ciudadanía? Yo creo que en este momento el mensaje es de confianza, el mensaje es de que el Ecuador sí se puede salir adelante, sí se puede solucionar los problemas y dejemos un poco la politiquería. Y lo siguiente es, por favor, respetemos los parámetros de bioseguridad y la campaña, y en esto quiero reconocer que la campaña Yo Me Cuido, la dirige el gobierno nacional, pues es lo más adecuado, porque es yo me cuido, no es que alguien me da cuidando, no es que necesitamos un policía al lado de cada ciudadano para que se acomode bien la mascarilla o respete las medidas de bioseguridad. Es responsabilidad de cada ciudadano hacer bien las cosas. Muchísimas gracias a usted por haber compartido con nosotros en esta mañana, muy amable. No, es que un gusto más bien. Estaremos pendientes, sobre todo. El licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, delegado del sector empleador ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Amigos oyentes de Vigía, hoy una segunda reunión a las 11 horas donde se revisará la tarifa del salario básico unificado.